David danzó, y a Cristo le agradó. Ay, sí, Señor. David danzó, Sí, Señor. David danzó, y a Cristo le agradó. Eso es así. David danzó, Eso es así. David danzó, y a Cristo le agradó. David danzó, y a Cristo le agradó. Eso es así. Giovanni, en victoria. Muy buenas noches, buenas tardes, David danzó, buenos días. David danzó, y a Cristo ¿Cómo le han agradó. estado? Eso es así. David danzó, Sabe, hoy es viernes, David danzó, como decimos todo y el cuerpo lo sabe. David danzó, Es que hoy ya se terminó la semana para los que trabajan de lunes a viernes y empezamos ya desde ya el fin de semana. Desde ya quiero agradecerles a todos los que están ahí ya descansando y sé que van a ser parte de este programa que tenemos hoy, de esa corta reflexión que tenemos hoy. Y desde ya yo les agradezco a esos campeones que siempre nos apoyan, desde ya les agradezco a esas personas que siempre están ahí al pie y al cañón, unidos por un propósito. Así es que alabamos y glorificamos a nuestro Padre Celestial por todas sus bondades, porque de verdad que Dios es tan bueno y que nosotros no nos podemos quedar callados, no podemos dejarlo así como dijésemos a un lado, de dejar de contar las maravillas y las bondades que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es que agradecido siempre con ustedes y pues damos ahí siempre la bienvenida a cada uno de ustedes. Así es que gracias, muchas gracias. Y bueno, el tema lo hemos puesto ahí y se trata del primer amor. Muchas veces hemos escuchado esta palabra, pero nos hacemos, como dicen, los loquitos y creemos de que todo está bien y por lo tanto no hay que hacer nada. Pero hoy quiero traer esta reflexión para que podamos ser edificados y un recordatorio a lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. Y vamos a estar leyendo en Apocalipsis capítulo 2, que ya todos sabemos que de ahí se trata de dejar el primer amor. Así es que voy a empezar con el verso 2, que dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Nos vamos al 4, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 5. Recuerda, por tanto, de dónde lo has caído, y arrepiente, y haz las primeras obras, pues si no, vendré contra ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Oye, está fuerte esta palabra, está fuerte y está directa. Pero vamos a entrar, vamos a explicar un poquito esto. El concepto del primer amor es un contexto espiritual. De eso se trata, de un contexto espiritual. Esto se refiere a la pérdida del fervor, o sea, del entusiasmo y la pasión inicial hacia Dios, a una relación con Él. Y de eso es lo que se trata cuando hemos dejado ese primer amor, cuando hemos dejado esa relación con Él. Este abandono puede ser una rutina, puede llegar a convertirse en una rutina en tu vida y en la relación o en una religión, conexión en tu vida. Y ahora tú tal vez me preguntarás, ¿y si
esto lo que yo estoy pasando, cómo recuperar ese primer amor. Y yo te lo voy a explicar, porque gloria a Dios que hay una buena noticia para eso, que sí podemos recuperar ese primer amor. Y eso es glorioso de eso. La manera que nosotros podemos recuperar es a través de un retorno a la pasión y al compromiso inicial que tuvimos desde un principio. Y eso es precioso que nosotros podemos hacer, esa recuperación de nuestro primer amor. Yo te pregunto esta noche, ¿cuántos han dejado su primer amor? ¿Cuántos se han alejado de ese primer amor del cual yo les vengo a hablar en esta noche? ¿Sabe? La iglesia en Éfeso se le llama una iglesia activa, pero había dejado su primer amor. Esta iglesia estaba sumamente activa. Era una iglesia pilas, que estaban haciendo diferentes actividades, andaban por todos lados. Pero si analizamos el texto que hemos leído, nos damos cuenta que inicia con una frase que nos debe de impactar a cada uno de nosotros, que nos debe de impactar de verdad. Y dice el verso 2, yo conozco tus obras. ¿Sabe que estas cartas se las estaban dando a los pastores prácticamente? Por eso eran a estas iglesias. Esta iglesia de Éfeso se la entregaron prácticamente al pastor, se la entregaron. Y le está diciendo esa lista, le está diciendo todo le comenzó como dicen, a hermosear, primero a darle las cosas positivas. Pero le digo, pero hay algo que yo tengo contra ti. Y porque yo conozco todas tus obras. Tú a mí no me vas a engañar, iglesia. Tú a mí no me vas a engañar, pastor de esta congregación. Yo conozco quién tú eres verdaderamente. Él sabe quiénes somos en realidad. Él conoce lo que pasa en la congregación completa. Para Dios no hay secretos. Para Dios no hay sorpresas. Dios conoce de la A a la Z de todo lo que está pasando en una congregación. Sabe los pensamientos de cada uno de los que nos congregamos en esa congregación. Sabe los pensamientos del pastor y sabe los pensamientos de todos los miembros de que estamos allí en esa iglesia. Por eso el que dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu intimidad, yo sé quién tú eres, es lo que le está diciendo. Conoce la congregación y conoce perfectamente lo que pasa en nuestras vidas. Y qué precioso es eso, qué poderoso es eso, que nosotros deberíamos de impactarnos a través de esta palabra y decir de verdad que yo no puedo ocultarle absolutamente nada a nuestro Padre Celestial, porque Él conoce mis intimidades. Nosotros podemos engañar a todos. Nosotros podemos engañar a la gente que está alrededor de nosotros. Podemos engañar al pastor, podemos engañar a los líderes, podemos engañar aún a toda la congregación con apariencias. Y aún podemos engañar a nuestra propia familia con apariencias. Pero nunca, escuche bien esta palabra, nunca podremos engañar a Dios. Nunca lo vas a hacer. Nunca podremos engañar a nuestro Padre Celestial. Jamás de los jamases. Dios conoce nuestra verdadera vida. Dios conoce nuestros verdaderos pensamientos. Dios conoce tu intimidad. Él sabe el verdadero tú. Él sabe quién verdaderamente eres tú, si eres genuino, si eres una persona sincera, si eres leal, si eres fiel. Todo lo conoce de ti. No hay nada oculto para Dios. Absolutamente nada oculto. Nuestros pensamientos, lo que estás pensando ahorita mismo, quizás es solamente crees de que esto no es para ti. Este mensaje, yo ya he escuchado ese mensaje y yo sé que lo que yo estoy haciendo está perfecto. Dios conoce estos pensamientos también. Hoy en día Dios nos pregunta, ¿sigues en tu primer amor o lo has dejado? Es una pregunta que Dios nos hace a cada uno de nosotros. ¿Sigues en tu primer amor o lo has dejado? Porque hoy en día hay una gran diferencia.
Hay una gran diferencia en perder algo y dejar algo. Hoy en día nosotros podemos hacer muchas cosas y todo es por apariencia. Cuando uno pierde algo, no sabe en dónde encontrarlo. Está perdido. Es como dejar, dijéramos, un celular en un avión, un celular en un baño público. Lo perdiste. Nunca más lo volverás a recuperar eso. O las llaves, o tu ID, lo que sea que hayas perdido. Si lo dejas en un lugar público, tenlo por seguro que no lo volverás a encontrar. Pero cuando dejamos algo, sabemos dónde encontrarlo, porque lo dejamos ahí. Es como que yo ponga este lapicero acá y el día de mañana yo le diga a alguien, veme a recoger el lapicero que dejé. Oiga bien la palabra, que dejé en el escritorio. Y eso es, iglesia. Hay una diferencia entre perder y dejar. La iglesia en Éfeso se le llama la iglesia activa, pero que había dejado su primer amor. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Podemos confundirnos muy fácilmente. El tener actividades, el hacer aquí, el hacer muchas cosas, creeremos que estamos completamente haciendo totalmente la voluntad de Dios, y quizás sí, pero cuando dejamos el primer amor, ahí tenemos problema. Esta era una iglesia que trabajaba, una iglesia que tenía conocimientos, una iglesia que había pasado por muchas pruebas, pero tenían un grave problema. Eso era grave por el problema en el cual estaban pasando. Habían dejado su primer amor. ¡Qué tremendo! El problema de esta iglesia no eran sillas, no era que les faltaba espacio, no era que les faltaba dinero, no era nada de eso. No, eso no le preocupa al Señor, pues Él tiene todos los recursos para suplir todas las necesidades que necesita una congregación. Al Señor le preocupa que dejemos el primer amor que lleva el primer lugar en nuestras vidas. Lo voy a volver a repetir. Al Señor le preocupa que dejemos el amor que lleva el primer lugar. Ese es lo que nosotros tenemos que aprender hoy en día. Que el primer lugar no lo lleva la congregación, no lo lleva un pastor, no lo lleva un ministro, no lo lleva un evangelista, no lo lleva nada de eso. El primer amor se lo lleva Dios. El primer lugar se lo lleva Dios. O sea, nosotros no podemos dejar ese amor, no podemos abandonar ese amor, porque ese es el mero, el contexto, el que le da sabor a nuestras vidas, el que nos da aliento para seguir adelante. O sea, que no nos volvamos indiferentes hacia Él. Cuando dejamos ese amor, entonces nosotros nos volvemos indiferentes a su presencia. Podemos ver que la congregación o el predicador está dando un sermón todopoderoso y a nosotros no nos importa ni fu ni fa, no sentimos nada, porque es que hemos dejado ese amor que estamos hablando esta noche. O sea, que no seamos cristianos religiosos. Dejemos de estar en religión, dejemos de dejar esa religión que por costumbre vamos a la iglesia, o muchas veces vamos a la iglesia porque sentimos responsabilidad de asistir a la iglesia, y yo soy responsable con lo que me han delegado, y de eso no estoy hablando. No se trata de eso. Se trata del primer amor, que llegues con aquella actitud y decir: esta noche yo he venido a alabar y glorificar el nombre del Señor, que no te importe lo que está alrededor, que no te importe lo que está pasando, tú llegaste a adorar y glorificar el santo nombre de Jehová, y que ese sea siempre la actitud que nosotros llevamos. Muchas veces el servicio, y si vamos a hablar en claro, se siente a veces una atmósfera pesada, se siente a veces que el que está arriba no oró lo suficiente como para que el Espíritu Santo lo respaldara, y sentimos aquella cosa y nos sentimos hasta incómodos. Pero ahí es donde nosotros
Cuando estamos en esa actitud que tenemos el primer amor, nosotros comenzamos y yo comienzo a decir en el servicio: no, Señor, yo no vine a perder mi tiempo, yo no vine a regresar igual, rehúso regresarme igual a mi casa, yo vine a glorificar el santo nombre de Jehová. Y esa tiene que ser nuestra actitud. Muchas veces que llegamos a la iglesia por costumbre o solo por activismo, solo porque hay alguna actividad, solo porque viene tal persona, solo porque vamos, no, que no sea eso. Pero llegamos a la iglesia así, por el activismo, por el compromiso, por costumbre, pero sin amor. ¡Ay, qué triste es eso! Qué triste que solo cumplamos de llegar a una congregación solo por compromiso, solo por responsabilidad, porque nos sentimos responsables a lo que se nos ha delegado. Pero muy dentro de nuestro corazón vamos vacíos. Muchas veces decimos que la iglesia había perdido su primer amor, pero no la habían perdido su primer amor. Lo habían dejado, lo habían hecho a un lado. Perder, no sabes dónde, no sabe nada de sentimientos o actitud. La palabra perder, no sabes nada de sentimiento o actitud. Dejar es separarse o alejarse de una persona o cosa temporal. Lo dejas temporalmente. Esas son las diferencias de esto. Dios nos recuerda: ¿dónde dejaste aquel amor por mí? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo dejaste, María? ¿Dónde lo dejaste, Marta? ¿Dónde lo dejaste, Susana? ¿Dónde lo dejaste, Magdalena? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde dejaste ese primer amor? Ese amor que sentías cuando recién estabas siguiendo a la iglesia, o recién recibiste un milagro, o recién Dios te proveó algo. Sentías ese amor ferviente porque sabías de que Dios había hecho algo en tu vida. Pero hoy que lo has dejado, ¿dónde lo dejaste? En otras palabras, ¿cuándo fue que se terminó ese amor? ¿A dónde fue que lo dejaste? ¿O por qué fue? ¿Por quién fue que dejaste ese primer amor? Dios nos recuerda que donde hemos dejado eso, ¿sabes? Vuelve a donde lo dejaste y sigue adelante. Yo quiero que tú sepas esta palabra positiva. Amigo oyente, tú que estás escuchando, quiero recalcarte de que si tú te has apartado de los caminos del Señor, o si no estás en los caminos del Señor, yo te insto a que tú busques de la presencia de Dios, y vas a poder experimentar este amor que Dios, que es el único que lo puede dar, un amor sincero, un amor incondicional, un amor que no tiene límites, un amor que lo hace sincero totalmente. ¿Sabe? El Señor no le estaba reclamando que ya no lo amaban, no le estaba diciendo un reclamo: ustedes ya no me aman, sino que se habían alejado de Él. Ese era el concepto, ese es el concepto de esta carta que se le entregó al pastor. Quizás había puesto a la congregación a solo por actividad y actividad y actividad, o servicio tras servicio tras servicio, pero se les había olvidado cuál era el concepto de ir a la iglesia y cuál era lo que teníamos que tener dentro de nuestro corazón. Les recuerda a ellos que seguían en la iglesia. O sea que esto no fue dado afuera, se lo entregaron a un pastor que tenía una congregación. O sea, esta carta se le fue entregada en la iglesia. No fue a los caídos, no fue a los que se habían apartado del camino de Dios, no fue a los que aún no habían aceptado a Cristo, sino que fue a la congregación, de que el Señor les estaba recordando, el Señor les estaba diciendo: han dejado su primer amor. En otras palabras, ya no me dan tiempo. Ahora pensemos cuántos cristianos hoy en día somos activos en la iglesia. Hay cristianos
que en cuanto llegan de su chamba, llegan a cambiarse, a vestirse y van directo a la iglesia. A veces muchos de ellos ni cenan porque tienen que estar en la iglesia, puro activismo. Estamos en la actividad de la iglesia, vamos, hoy hay servicio. Nos congregamos a todos los servicios, o damos ofrenda, damos los diezmos, somos fieles a la iglesia, somos fieles al pastor, somos fieles a la congregación, pero no nos hemos dado ni cuenta que nuestro corazón se fue alejando del Señor poco a poco por las actividades, por los compromisos de la iglesia. ¿Y por qué yo estoy hablando así? Porque fue a la iglesia que se le entregó esto. Y esto es muy importante, que la congregación, que pocos pastores predican de esto. Pero es muy importante que usted tenga ese tiempo para el Señor, que no se aleje, que no deje ese primer amor, primero por sobre todas las cosas. Nosotros debemos entregarle nuestro amor al Señor y ponerlo en primer lugar en nuestras vidas. Pero a veces no nos damos ni siquiera cuentas que ya nuestro corazón se ha alejado del Señor. Ya no hay tiempo para Él, no hay tiempo para orar en nuestra intimidad. Porque es fácil llegar a orar a la iglesia cuando todos estamos orando. Es fácil llegar a cantar alabanzas y adoración cuando todos lo estamos haciendo. Pero yo te estoy hablando de un tiempo íntimo, de un tiempo donde tú y Dios solamente, donde tú y Él te des ese tiempo, donde tú te puedas consagrar, donde es cuando Dios te viene y te limpia, donde Dios te restaura, donde el Espíritu Santo viene y te echa la mano y te da ese instinto de que sigas adelante. De eso es lo que yo estoy hablando, porque ya no hay tiempo para Él. O sea, no hay intimidad para tenerlo con el Señor. Ya no lees ni la Biblia y ya no hay nada de intimidad personal con nuestro Padre Celestial, porque estás muy ocupado. Cuando dejamos ese amor, nos secamos espiritualmente, y nosotros tenemos que tener, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, tenemos que tener mucho cuidado de secarnos espiritualmente. Como te digo, te repito, no son las actividades, no son lo que tú estés presente ahí, sino es la intimidad que tú tengas con el Señor. Y es por eso que Dios se lo está recalcando a esta iglesia. Era una iglesia, como te dije al inicio, que tenía muchas actividades, que estaban haciendo muchas cosas para el Señor, pero que se habían dejado, porque a veces nos ocupamos tanto en la iglesia que no hay tiempo para que tú y yo busquemos del rostro del Señor. No hay tiempo para que tú y tu familia tengan ese momento que tienen que tener en familia. Y ahí voy, como siempre, yo tengo que traer a la familia a cada reflexión que yo doy, porque nuestra familia es nuestro primer ministerio. Nuestra familia es la por la cual nosotros vamos a entregar cuenta. El pastor dará cuenta por la congregación, por los dones, por las personas que estuvieron ahí sentadas solamente calentando silla, por los ministerios que Dios depositó, mas sin embargo nunca se les dio la oportunidad, porque el pastor era yo y nadie más. Solo yo cargo la unción, solo yo lo puedo hacer. Entonces, todo eso se le va a reclamar al pastor el día del juicio, cuando él entre ante su presencia, y va a ser individual. Los juicios son individuales. Cada vez que vamos a corte, tú pasas al frente y te presentas al frente del juez y vas a justificar por el cual se te está acusando. Entonces, por eso yo te digo que tu familia será siempre tu primer ministerio, y es por el cual tú te tienes que preocupar. No es por las actividades. Cuando dejamos ese amor, de verdad que nos secamos totalmente. Nuestra alma está sedienta de su amor, pero queremos suplementarlo con ocupaciones o con los privilegios que nos dan en la iglesia. Iglesia de Cristo, hemos estado oyendo muchas malas noticias, y muchos de nosotros queremos pretender que nada está pasando.
pero sí está pasando. Está enfrente de nuestras narices lo que está pasando. Y es imposible dejar las cosas que están pasando a un lado. Es imposible que nosotros dejemos decir no vamos a hablar de esto, no vamos a hablar de lo que está pasando al otro lado del mundo, no vamos a hablar nada de eso porque eso no nos implica a nosotros. Nos implica y mucho nos implica. Y por eso regresamos muchas veces por estas cosas que están pasando en las congregaciones. Toda la familia regresa igual a la casa. No nos damos ni cuenta y estamos todos secos y regresamos como ni fu ni fa. Ya cumplí, ya me voy a desvestir, ya me voy a quitar todo porque yo ya cumplí de ir a la iglesia. Error. Es un grave error por el cual tú estás cometiendo. Tienes que despertarte de eso. Tienes que dejar esa rutina. Tienes que dejar esas cosas que estás haciendo igual y que no hay cambios, no hay diferencias en tu vida. Un cristiano que ha dejado su primer amor es un cristiano triste en su interior. Quizás en su exterior pueda aparentar. Dios le bendiga, hermana. Y dar un grito de júbilo. Y dar ese grito de júbilo. Pero eso es exterior. Pero ¿qué pasa en el interior? Cuando tú te sientes solo, cuando tú no sientes ninguna palabra, cuando no sientes un abrazo de un hermano, de tu propio pastor, cuando no sientes un abrazo y decir, hermana, cualquier cosa aquí estamos a su disposición, cuando no sientes o escuchas una palabra de parte del ministro o del pastor y decir qué día podemos llegar a su casa, qué día podemos llegar a ungir esas paredes, qué día podemos llegar a ungirlos a cada uno de ustedes. Cuando no escuchas eso, comienza a entrar un vacío en tu corazón y caes en el grave error de continuar yendo, pero vas vacío y regresas de la misma manera o peor la circunstancia. Y eso es muy grave de hacerlo, porque nosotros necesitamos escuchar palabra que nos levante ese ánimo. Por eso es que te estoy hablando esto, porque es necesario. Esta carta fue dada al pastor. Se le dijo, mira lo que estás haciendo, mira el error que tú estás cometiendo. Estás poniendo actividad tras actividad y estás llenando de mucho el calendario. Tu calendario está lleno hasta quizás el 26 está totalmente lleno. Pero ¿dónde está el primer amor? ¿Dónde está ese primer amor? Oye, me has dejado de buscar tú íntimamente y la congregación está haciendo lo mismo. Desde la cabeza todo lo que están ahí están haciendo lo mismo, se están regresando vacíos porque han dejado a mí mi primer amor. Ya no me están dando ese tiempo, todo el tiempo es para la congregación, pero a mí personalmente no me están dando absolutamente nada porque tú, pastor, no les estás dejando ese tiempo a que busquen de mi presencia. ¡Qué tremendo! Esto yo no lo estoy inventando. Esto yo no lo estoy haciendo por nada ni por nadie. Es que está escrito está en la Biblia. Que nosotros como congregación podemos llegar a ese extremo. Podemos llegar como la iglesia de Éfeso y llegar a actuar de esa manera, el dejar el primer amor. En nuestro interior podemos estar totalmente vacíos porque hemos dejado la comunión personal con el Señor. Pero hay una gran noticia en esta noche. Yo te traigo una gran noticia. Podemos volver a nuestro primer amor. Sí, Señor, podemos volver a ese primer amor como la iglesia primitiva. Podemos regresar a ese amor. Si te has sentido identificado con este tema, es porque has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2 sigue diciendo, recuerda. Por tanto, ¿de dónde has caído? Analiza, piénsalo bien. ¿A dónde es que dejaste ese primer amor? ¿A dónde fue que dejaste por donde has caído? Y arrepiéntete. Esa es una actitud que nosotros debemos de agarrar, arrepentirnos. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no hubieres
arrepentido. Nunca hay que olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Congregación, Iglesia de Cristo, hermano, amigo, nunca olvides de dónde Dios te sacó. En este capítulo que leímos dicen 3 cosas súper importantísimo, y te lo dejo de tarea. Por favor, estúdialo. Si puedes hacerlo esta noche, hazlo, y si no, hazlo el tiempo que tú dedicas para leer su palabra. Acá en este capítulo que leímos dice, habla de recordar cómo era nuestra vida cuando nuestro corazón estaba cerca del Señor. El gozo que teníamos antes, la paz que había en nosotros, la fortaleza que había en nosotros. Recuerda, le dice a la iglesia. Y el segundo dice, arrepiéntanse, arrepentimiento. Esto significa pedir perdón por habernos alejado de Él y volver a Él nuevamente. Señor, perdóname porque me he ocupado en tantas cosas y he dejado el primer amor. A eso nos manda en este capítulo, arrepentirnos. Y lo 3 dice, volver a hacer las primeras obras. Esto es precioso. O sea, después que nos recordamos, después que analizamos, después que nos arrepentimos, tiene otra tarea y dice volver a hacer las primeras obras, o sea, volver a nuestras vidas de oración, volver a tener intimidad con Él, volver a leer su palabra, volver a tener leer su palabra constantemente, alabarlo, adorarlo con gozo y júbilo. Volvamos a nuestro primer amor, busquemos del rostro del Señor porque poco tiempo nos queda. Dejemos a un lado la religión, dejemos a un lado esa religiosidad de ir a la iglesia solo por compromiso, de ir a la iglesia porque bueno, yo sé que hay servicio hoy, tengo que ir. Deja esa religión, deja esa situación por la cual tú estás pasando, déjalo a un lado y vuélvete al primer amor. Y ya para concluir, porque no quiero hacer esto lejos, para concluir, nunca nos olvidemos de donde Dios nos sacó. Nunca olvidemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho en tu hogar, lo que Dios ha hecho en tus hijos, lo que Dios ha hecho en tu familia, la enfermedad que Dios ha sanado en tu cuerpo. Nunca olvides de eso, y eso te va a ayudar a volver a ese primer amor. Porque vas a decir, ¿cómo no puedo ser tan ingrata con el Señor? Yo no puedo ser tan malagradecida con el Señor y dejar todo eso, esa intimidad que yo tuve con Él a un tiempo. No lo puedo dejar porque Él ha sido bueno conmigo. Es una consecuencia muy grande que nos quite su espíritu, porque ahí les dice que lo iba a quitar. Y ahí tendríamos una gran consecuencia. Tal vez tengamos talentos, tal vez tenés dones, pero hay que recordar que esos son dones del Espíritu Santo, no nuestros. Los dones son del Espíritu Santo, no nos pertenecen a nosotros, no son nuestros. Y que sin Él nada funciona. Sin el Espíritu Santo nuestros dones no funcionan. Sin la presencia de Dios, lo que tú tengas no funciona. Nada tiene sentido sin la presencia del Espíritu Santo. Él es el motor de nuestras vidas y hay que darle la importancia que tiene y el valor que Él tiene para nosotros. Hay que saber valorar quién es nuestro Padre Celestial. Hoy es el día de volver a nuestro primer amor. Yo quiero recordarte que hoy tú puedes volver a ese primer amor, volverte a consagrar y dejar a un lado la religión, dejar a un lado las actividades y decir: yo quiero tiempo contigo. Hoy yo quiero estar contigo 2-3 horas contigo. Quiero dedicarte este momento contigo como un tiempo de enamorados.
otra vez de Él, de volvernos a enamorar de su presencia. ¿Qué hace cuando un chico y una chica están enamorados? Oh my God, se derriten. Las horas no son nada para ellos. Son las 12 de la noche, la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, las 3 de la mañana y muchas veces hasta las 4 llegan y después se van a trabajar. ¿Sabe por qué? Porque ahí hay amor. La chica está enamorada y el chico está enamorado. Ambos están enamorados y el tiempo no lo sienten porque el amor lo cubre todo. No hay problema si se van cansados. Pero sabe la chica, pero estuve hablando con él. Y espiritualmente, así pasa cuando tú vuelves a ese primer amor. Te vuelves a enamorar, vuelves todas las cosas que hacías antes desde el principio. Cuando te hizo cierto milagro, muchas de las veces Dios nos ha hecho milagro. Y decimos, te prometo que si tú haces esto, yo me consagro a ti. Él nunca nos deja a nosotros. Encendamos aquella llama de nuestro primer amor. Y hemos concluido. Y yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes. Gracias por apoyarnos. Gracias por escuchar esta palabra. Yo deseo en lo profundo de mi corazón que esta palabra impacte tu vida. Que esta palabra sea una reflexión en esta noche para tu vida. Por eso yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes. No olviden de orar. El tiempo es bandido. Es tremendo el tiempo que es de rápido. Pero con esto concluyo. Muchas gracias y les amo a todos. Y como siempre les digo, busca a Cristo.